Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué le parece todo lo que está pasando? Buenos días, Milton. Buenos días, Verónica. Un saludo para todos los radioescuchas de Radio Suceso. Les saluda la abogada Ana Galarza, asambleísta por la bancada de Construye, lista 25, siguiendo el legado de Fernando Villavicencio. Bueno, ayer en la red social X, que antes se la conocía como Twitter, el expresidente Rafael Correa ya anunciaba que Fiscalía iba a realizar supuestamente en la madrugada una serie de allanamientos a altos mandos de personas que supuestamente le estorban a lo que él denominó y puso la 10/20. Tiempo después lo que se vio es que Fiscalía hizo un operativo donde se hicieron allanamientos y detenciones a algunos funcionarios del Consejo de la Judicatura, exfuncionarios del Consejo de la Judicatura y también exdirector del SNAI, aquel director del SNAI que estuvo al frente de esta institución cuando coincidentemente permitieron que se asesine a los sicarios de Fernando Villavicencio, por ejemplo. Entonces, son una lista de personas que están siendo en este momento procesados por parte de las unidades de flagrancia, viene a ser en este caso, y evidentemente Fiscalía General del Estado, aparte de los elementos de convicción que debe haber encontrado en la investigación para obviamente motivar estos allanamientos. En estos allanamientos también encuentra otra serie de cartas, documentos, dinero en efectivo que los ahora detenidos tendrán que, en un debido proceso que contempla la Constitución, justificar. Por ejemplo, esos $25,000 en efectivo que han sido encontrados en el allanamiento. Nosotros no podemos adelantarnos a decir que sí o sí eso es dinero de algún tipo de coima, porque ponga en un hipotético caso que hace poco vendió un vehículo y tiene los documentos para respaldar la transacción y todo el proceso. Entonces, por eso no hay que adelantarse con todas las cosas que se encuentran en un allanamiento, pero eso sí, señalar que cuando se ordena un allanamiento y hay detenciones, es porque previo al allanamiento ya se contaban con elementos de convicción suficientemente fuertes para sospechar del cometimiento de un delito. Ese es el tema, porque sí, los $25,000 no es lo importante. Aquí lo importante es lo que dice la fiscal general Diana Salazar, y cuando da un nombre que, como decía hace un momento, creo que nos estremece a todos, Leandro Norero. Toda esta trama con él a la cabeza y con altos funcionarios que representan a la justicia del Ecuador. Como usted bien decía, el general Pablo Ramírez fue director del SNAI y no solo eso, fue jefe nacional antinarcóticos. Ese fue su último cargo antes de salir de la Policía Nacional. Y aquí un tema importante, asambleísta, porque todo está conectado, sin duda. Cuando habla el embajador de los Estados Unidos y escucho a muchos colegas molestarse porque dicen el embajador dice un montón de cosas y no da nombres. Que no nos dé nombres a nosotros no quiere decir que no haya dado nombres a las autoridades. Yo creo que todo está conectado. Habló el embajador y algo sabía de lo que estaba pasando y algo tenía que ver todo lo que está pasando. Leandro Norero. Sí, bueno, para las personas que tal vez no sepan quién es Leandro Norero, pues es uno de los capos del narcotráfico más grandes que ha tenido y tiene nuestro país, y que probablemente todo este caso se da porque han estado ciertos jueces a disposición de las órdenes de narcotráfico. Ex jueces operando, haciendo lobbying al interior del Consejo de la Judicatura, y eso evidentemente, como bien lo dice el nombre del caso, es una metástasis. A nosotros como asambleístas, el país nos exige que tengamos leyes más fuertes en contra de la delincuencia para poder erradicar la delincuencia, para que el país pueda ser más seguro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero la Asamblea puede hacer 1.000.000 de leyes que, si es que estas leyes no son aplicadas por los operadores de justicia
no sirve de nada. Esto es un conjunto de situaciones que tiene que darse en la sociedad, no solamente en el servicio público, para que podamos tener un mejor país. Porque el narcotraficante no es un subsecretario, el vacunador no es el viceministro, el carterista que le acaba de arranchar su cartera no es un asambleísta alterno. O sea, a veces creemos que la corrupción solamente está en las esferas estatales porque, claro, es lo más noticioso, tal vez lo que sale más en noticias, sí, pero es toda la sociedad en su conjunto que tiene que cambiar para que podamos hablar de un mejor país. Nosotros podemos hacer millones de leyes excelentes. Si esas leyes no son aplicadas por parte de los operadores de justicia, se van a liberar delincuentes. Y si es que desde la sociedad no se hace un cambio de valores, lo único que vamos a tener es, si tenemos jueces que empiezan a aplicar la ley, son cárceles más llenas. Lo que necesitamos es que cambie la sociedad en su conjunto. Claro, y solo para cerrar este caso, yo quiero un poquito más de información de lo que usted dio de Leandro Norero. Según las autoridades en ese entonces, a él se lo había vinculado con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. Como Norero murió en un O motín supuestamente carcelario. murió. Perdón, O supuestamente murió porque muchas veces fingen sus muertes. ¿usted sabe algo de eso o no? Lo que pasa es que Norero antes ya había fingido su muerte. No sé si usted Claro, recuerda ese acontecimiento, Milton. 2 veces había fingido su muerte, no una. Entonces, todo puede pasar con el señor Norero, ¿no? claro, la última vez que murió en el 2022, si no me equivoco, en octubre, en una revuelta en la cárcel de la Tacunga. Bueno, hablemos de otros temas preocupantes. Yo sé que usted no es de la Comisión de Fiscalización, pero sí tiene su posición, tanto personal como de bloque, de los juicios políticos, por ejemplo. Ha habido una serie de confusiones sobre este tema en días anteriores. Digo confusiones entre comillas porque son cosas que parecería que responden a una hoja de ruta, ¿no? A ver, la Comisión de Fiscalización está presidida por el correísmo. El correísmo públicamente ha anunciado que quiere destituir y perseguir a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. ¿Por qué quiere perseguir y destituir a la fiscal general del Estado? Porque ella sí hizo su trabajo, ¿no? A diferencia del tío Galo, que era tío del expresidente Rafael Correa, que dejaba que campee la corrupción y la delincuencia a diestra y siniestra por el país. La diferencia es que la doctora Salazar no lo ha permitido, sea quien sea, sin favor y sin perdón hacia nadie, investigando actos, no persiguiendo personas. Pero ya el correísmo anunció que quería perseguir a Diana Salazar, como el gobierno ADN le entregó la comisión de fiscalización al correísmo. Quien preside una comisión es quien lleva la agenda, por así decirlo, quien propone el orden del día. Claro que dentro de una comisión se puede proponer cambios del orden del día, se aprueba o no se aprueba un orden del día, pero finalmente quien preside es quien lleva el pulso de la comisión. Y en este caso, en fiscalización, irónicamente, como un oxímoron, quien lleva la batuta de la fiscalización del país es el correísmo, o sea, es como ratoncitos cuidando el queso. En todo caso, el plan que tiene el correísmo con respecto a los juicios políticos es que la ley manifiesta que los juicios políticos tienen que ser tratados en el orden que ha sido presentados. Desde la pasada función legislativa existía una serie de juicios políticos que ya habían sido presentados. A algunos vocales del Consejo Nacional Electoral, al ministro de Transporte y Obras Públicas, al ministro de Inclusión Económica y Social, juicio político ahora que presentaron también al ministro de Energía y Minas, Santos Alvite. También se presentó otro juicio político al ministro del Interior, Juan Zapata, y lo que se está haciendo ahorita en la Comisión de Fiscalización es desestimar los juicios, archivar los juicios o dar paso rápido al Pleno para evacuarlos rápidamente y que inmediatamente ellos puedan topar el tema del juicio político en contra de la doctora Diana Salazar. Posicionando relatos, falsedades, porque el correísmo es experto en ser asesinos de honras, matar las honras de las personas. Tienen granjas de troles, tienen páginas, entonces aquí también lo que buscan es manchar la honra de una funcionaria que les ha resultado incómodos a ellos y a los narcotraficantes que les financian.
Entonces, por eso es que aceleran tanto estos procesos para que en esta función legislativa se trate el juicio político a la doctora Salazar, que al menos la bancada de Construye ha mencionado, nosotros no nos vamos a prestar para ningún tipo de persecución o venganza en Ustedes van a contra votar de en ningún contra de que funcionario. ustedes van a votar en contra de que se archiven estos 4 juicios, o 3 y uno se suspenda. Lo que pasa es que cuando se archivan los juicios políticos, se archivan en la comisión, eso ya no baja al Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que baja al hemiciclo de la Asamblea Nacional es un informe que hace la Comisión de Fiscalización. Entonces, ese informe de fiscalización es el que dice aquí se tiene que hacer un juicio político y evidentemente dentro del Pleno de la Asamblea Nacional también se verán las pruebas que les lleva a la Comisión de Fiscalización a dar un informe favorable de un juicio político, por ejemplo. Y yo simplemente les voy a resumir en este caso. Y yo le voy a hablar en términos personales míos, no como en mi bancada. Yo, por ejemplo, sí creo que al ministro Santos Alvite se lo tenía que juzgar políticamente. ¿Cómo va a ser posible que un ministro no lea un contrato que le va a costar millonadas al país y que pague muchísimo más porque de buena fe por un error humano ni leyó el contrato? Pero También ya le vinieron diciendo, fíjese que ayer le dígame, dígame. escuché a Santos Dalvite en una entrevista y me decía, es que yo dije que no leí el contrato porque no hay contrato. Dice, Peor, claro, es que dice, es que cómo se compra la energía a Colombia. El SENACE de Ecuador le llama al SENACE de Colombia, como se llame, y le dice, necesito 400 megas, mándamelos y ya te pago. O sea, eso es lo que pregunte dijo. cuánto cuesta. Verá, antes, cuando es plata de uno y cuida el dinero, primero pregunta cuánto cuesta y ve si el Claro, precio es conveniente y compra. Pero claro, como no es plata del ministro, sino de todos los ecuatorianos, decide comprar muchísimo más cara la energía a Colombia. ¿Por qué? Porque no tuvo la previsión que le venían diciendo que iba a haber estiaje, que iba a haber apagones, no toma en cuenta nada. Entonces, en mi criterio personal, este funcionario no cumplió con el país, tuvo ok, un incumplimiento de listo. funciones. Esa es harina del costal, porque en este periodo se plantea el juicio a Santos Dalvite. Los 6 que están, digo, a ver, para terminar, porque ya se nos acaba el tiempo y para no ir personalizando los juicios, sino ¿usted cree que si hay ese plan de ir descartando para llegar más rápido a la fiscal? No solo es lo que yo crea, Milton, que sí creo lo que usted acaba de mencionar, que quieren acelerar todos los juicios previos. Y segundo, los actos así lo dicen. Así lo dicen los actos. Están tratando uno tras de otro, archivando, diciendo este vale, este ya no vale, pero en cosa de una sesión o 2 sesiones. Entonces está claro que quieren acelerar para llegar a la joya de la corona de la impunidad, perseguir a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Esa es la joya de la corona de la impunidad, no solamente en temas políticos, sino también en narcotráfico, porque no nos olvidemos que esta organización política le debe favores al narcotráfico que ha financiado sus campañas políticas. Entonces son sus operadores políticos persiguiendo a los operadores de justicia que lo que buscan es erradicar el narcotráfico y la delincuencia en nuestro país.